Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de hormigón pretensado aplicado a estructuras mediante CivilFEM con MAR 2017. Estamos Román Martín y yo, soy Luis Valdivia, ingenieros del Departamento de Desarrollo de Ingeciber, y vamos a mostraros pues, las capacidades que tiene CivilFEM y una serie de ejemplos. En primer lugar, pues comentar un breve esbozo de lo que es el hormigón pretensado, bueno, que sirve pues, para un amplio rango de estructuras dentro del campo de la ingeniería civil, y permite luces muchísimo más grandes que una estructura de hormigón armado, permite reducir la resistencia a tracción que tiene el hormigón, que sabemos que no va sobrado el hormigón de resistencia a tracción. También permite reducir los espesores de los elementos estructurales, forjados de edificación, y permite también incrementar el número de alturas, por lo tanto. Y bueno, pues la aplicación que tiene CivilFEM con MAR 2017 para el hormigón pretensado con armaduras tanto pretesas como postesas, es que se puede aplicar tanto a elementos estructurales BIM, shell y sólidos. Esto es importante recalcarlo. Como aplicación de las estructuras de hormigón pretensado al campo de la ingeniería civil, pues como sabemos todos, pues para puentes, silos, tanques, estadios, centrales nucleares, rascacielos, cimentaciones y pavimentos industriales. Bueno, las características que tiene CivilFEM con MAR 2017 para las estructuras de hormigón pretensado, como hemos comentado anteriormente, es que es aplicable tanto a elementos estructurales BIM, shell y sólidos. Tiene una amplia gama de librería de materiales con aplicándolo mediante las propiedades de código de cada uno de los códigos, tanto ACI y Eurocódigo, ya veremos más adelante la aplicación que tiene. La definición y la geometría de los tendones es muy fácil, y también se proporcionan el trazado de los tendones, como veremos también más adelante, para incluirlo en los planos de proyecto y en obra. CivilFEM con MAR hace un cálculo automático tanto de las cargas instantáneas como las cargas diferidas. La instantánea, pues acortamiento elástico, penetración de cuñas y rozamiento, y las diferidas, pues fluencia, retracciones, dejación. Y también hay una transferencia automática del pretensado a los elementos finitos que componen el modelo. Se pueden hacer combinaciones de carga, no solamente combinaciones estáticas, sino combinaciones con modelos espectrales, espectros elásticos de respuesta por norma, o sea, sintéticos, muchas combinaciones modales, todas las que permiten los códigos. Y proceso constructivo, que veremos un ejemplo de ello, en el que se activa y desactiva los materiales. Esto es importante en el hormigón pretensado, sobre todo si quiere hacer un hormigón en el que se vayan activando los tendones de forma asimétrica, por ejemplo, del centro a los laterales, que se utiliza mucho en los puentes de ferrocarril. Luego, también una aplicación del propio chequeo en el que se pueden comprobar los estados y verificar los estados límites últimos y de servicio, estados límites últimos como flexión compuesta, torsión y cortante, y estado límite de servicio de fisuración, tanto de chequeo como de diseño. Y una aplicación muy importante que tiene CivilFEM con MAR 2017 es que se puede aplicar a modelos de material no lineal, tanto del hormigón, con cracking y crashing, y también para el acero activo y pasivo. Román nos explicará un ejemplo que ha hecho de un modelo no lineal, una viga no lineal. Bueno, sin más dilación, vamos a ir a los ejemplos que tenemos, que hemos llevado a cabo. En primer lugar, pues una viga doble T prefabricada para un puente de 20 metros de longitud, en el que se hará pues, una combinación de cargas tanto estáticas como de pretensado, y se hará un chequeo y se comprobará los resultados con un modelo y un análisis no lineal. Será con un modelo tipo elemento estructural BIM. El siguiente es un puente con un tablero que se va construyendo por fases. Son dos vigas artesas con una prelosa, y se hará también un diseño tanto de la armadura por chequeo, y se comprobará los desplazamientos verticales que sufre. En tercer lugar, una losa postesada, también elementos shell, también se hará una combinación de cargas con pretensado y estáticas, un chequeo de código, y se comprobará tanto qué armadura pasiva necesita el shell con armadura activa, y qué armadura necesita sin tener la colaboración de la armadura activa.
Y luego, por último, haremos un gran depósito de gas natural licuado, que está llevado a cabo con elementos Shell, y hay armadura tanto vertical como horizontal pretensada, en este caso circular, semicircular. Bien, vamos al primer modelo. El primer modelo, como hemos dicho, es una viga de hormigón pretensado, en el que vamos a ver cómo de forma automática CivilFEN Mark calcula las pérdidas instantáneas y diferidas y transfiere todas las cargas de pretensado a cada uno de los nodos que conforman el modelo de elementos finitos, y haremos una combinación de carga. Aquí vemos unas capturas y un diagrama de interacción en el que podremos ver más adelante. Abrimos el modelo y vamos a hacer pues, un pequeño esbozo de cómo generaríamos en CivilFEN Mark nuestros tendones. En primer lugar, deberíamos escoger qué tipo de norma activa vamos a tener con la que calcular nuestra estructura de hormigón pretensado. Estas son las que tenemos actualmente disponibles. Una vez que hemos llevado a cabo ya esta elección, iríamos a geometría y aquí podríamos nosotros generar los tendones que van a conformar nuestro pretensado. Importantes los materiales. Escogemos un hormigón, lógicamente, y la armadura activa. La armadura activa, como vemos, tenemos las características mecánicas y el tiempo de activación. Como veremos más adelante, este tiempo de activación, junto con el tiempo de cálculo del load case, es importante a la hora de definir si queremos un proceso constructivo o no lo queremos. Bien, definimos también nuestras pérdidas. Por defecto vienen estas, pero tenemos coeficiente de rozamiento, coeficiente parásito, penetración de cuñas. Todo esto serviría para las pérdidas instantáneas, y acortamiento, retracción y coeficiente de fluencia. Esto para las pérdidas diferidas. Aquí tendríamos luego nuestro diagrama de diseño de esa armadura activa, las propiedades de código, de límite elástico, carga última de rotura, relajación y deformación máxima. Con esto ya tendríamos definido nuestra armadura y las propiedades para calcular las instantáneas y diferidas. El material es de una librería en el que vienen todas las propiedades definidas por defecto. Entonces, con seleccionar el material de la librería estaría totalmente todas las propiedades definidas por código, pero son editables, con lo cual el usuario tiene acceso totalmente a todas las propiedades que puede modificar. Eso es. Bien, pues ya tendríamos el material definido. Ahora lo que tendríamos que ir es a definir la sección. En este caso sería una sección, definiríamos el diámetro y ya el material en el que habríamos quedado previamente. Posteriormente cogeríamos las cargas, porque se introduce como carga, y definiríamos, ya sea en BIMS, en Shell o en Solid, el pretensado. Cogemos pretensado en vigas, nos indica qué sistema de coordenadas queremos. Nos puede interesar el global cartesiano, pero podemos definir uno esférico o cilíndrico en función del tipo de trazado de tendones que tengamos. El pretensado se puede definir por fuerza o por tensión, y el programa avisa en cualquier momento si superamos el límite de rotura de ese acero activo que tenemos. La fuerza inicial de pretensado, la inicial, luego se descontarán, como hemos dicho, se calcula automáticamente las pérdidas. El tipo de sección que tenemos, el diámetro de la vaina. Esto es importante, la edad del material, o sea, la edad del hormigón que tiene a la hora de efectuar el pretensado. Otro aspecto importante es el orden de pretensado, si se ancla el anclaje activo y hay un anclaje pasivo, o si los dos son activos, y el orden, para saber si luego podemos ir tesando de arriba abajo, o de izquierda a derecha, o del centro al exterior, como suele ser lo normal, y la fluencia por retracción, que tiene el hormigón junto a la vaina. Ya tendríamos nuestras características de pretensado y ya tendríamos que escoger qué elementos estructurales van asociados a ese pretensado. Por ejemplo, podríamos coger todo o una parte, porque puede, como en algunos casos y como en el proceso constructivo del puente, pueden existir tendones que van enfundados, sobre todo en la parte de los apoyos, y para limitar las tracciones se enfundan
pero a partir de cierta longitud sí que interesa que estén activos para que sí que porten toda la compresión que necesita esa sección. Bien, tendríamos ya los elementos estructurales escogidos y luego asociar los tendones. En este caso hemos escogido la geometría de 3 tendones. Ya tendríamos nuestros elementos y nuestros tendones generados, y posteriormente ya lo introduciríamos en nuestra combinación de cargas. Estos tendones que estamos generando se van, al irlos definiendo, se van generando dentro de load groups. Entonces vamos a tener cada uno de nuestros tendones definidos como un grupo de cargas. Entonces estos grupos de cargas luego se pueden combinar con cualquier otra carga y resolver y chequear. Eso es. Y otra cosa importante que me había saltado era que podemos mostrar, en este caso, pues para el tendón número 1, el replanteo y las coordenadas en Z, que nos interesaría en este caso, para que luego en obra se pudiese hacer un buen replanteo de la vaina. Y esto podía ir perfectamente, se podía editar e introducirlo en el proyecto para los planos. Y otra cosa importante es, a la hora de calcular, ya hemos escogido nuestro tendón, tendríamos que dar a calcular las pérdidas, y aquí tendríamos los factores térmicos. Sobre todo esto es muy importante a la hora de considerar las pérdidas a largo plazo, y especialmente en pretensado, porque es importante la calefacción de las armaduras y el tiempo en el que se van a considerar estas pérdidas a largo plazo. Con esto ya tendríamos calculados nuestras pérdidas tanto instantáneas como diferidas, y aquí tendríamos la geometría del tendón, como hemos dicho, el diámetro de la vaina, el pretensado inicial, el tiempo que tiene el hormigón a la hora de pretensar, el orden de pretensado, el coeficiente de, o sea, la fluencia, las tensiones por fluencia, que por defecto vienen las que vienen por normativa, y las pérdidas las tenemos aquí. En este caso tendríamos pérdidas por fricción y pérdidas por acortamiento elástico del hormigón. Aquí vemos las pérdidas a lo largo del tendón, son 20 metros de viga. Vemos que tenemos unas pérdidas por penetración de cuña bastante elevadas, y las de rozamiento ligeramente a lo largo de la longitud de la viga van incrementándose. También podríamos ver, al final, para todos los tendones, qué pretensado inicial hemos introducido, cuál es el pretensado final y cuáles son las pérdidas y las pérdidas totales. En este caso, pérdidas instantáneas. Las diferidas las hemos dejado a cero, no hay pérdidas por fluencia y por retracción y por calefacción de los tendones. Esto es importante a la hora de definir y de conocer cuáles son las pérdidas. Lo ideal es que las inmediatas pues, se estén alrededor entre el 5 y el 15%, y las diferidas el 20%, que más o menos suelen ser un 30-35% las totales. Y aquí podemos analizar si vamos muy largos o muy cortos de pérdidas diferidas o pérdidas instantáneas. Sirve para controlar todo esto. Bien, pues ya tendríamos definido nuestros tendones. Bien, en este modelo, que es como hemos dicho, es un elemento viga, estaría sometida, vamos a ver las cargas a las que estarían sometidas, a una sobrecarga lineal en la parte superior. Como son elementos viga, aunque se esté pintando con la geometría de la viga, claro, los nodos están en el centro y las cargas se ven aplicadas en el centro de la viga, en los nodos. No, al ser elementos viga, no están representados en la parte superior, porque es un elemento lineal. Entonces tendríamos nuestro pretensado, las cargas de pretensado, 1, 2 y 3. Bien, y la combinación que hemos hecho ha sido la de pretensado solo. Para comprobar el estado límite de último, hemos ponderado el pretensado, pues, al ser un efecto favorable, por 0,9, 1,35 el peso propio y 1,5 la sobrecarga. Y para el estado límite de servicio, a fisuración, pues todos los coeficientes a 1. Calcularíamos, obtendríamos los 3 archivos, cogemos el del estado límite último y podríamos pintar desplazamientos verticales, por ejemplo. Vemos los desplazamientos verticales en metros, y lo siguiente sería hacer el chequeo a flexión compuesta
nos indica el plano en el que deberemos hacer la comprobación. Generamos el archivo de resultados y veríamos si cumple o no cumple la sección. En este caso estamos a 0,85. Vamos a dibujar el diagrama de interacción en el elemento 10, en el centro, que es donde va a estar más sometida a flexión, en el plano XY, y obtenemos nuestro diagrama de interacción en el que vemos que tenemos un criterio de 0,85, que es el cociente entre las solicitaciones debido a las cargas que tenemos, entre la carga que agota la sección. En este caso, pues tenemos un 15% de remanencia. Como es el cociente entre ambas solicitaciones, si es menor que 1, sabemos que está dentro del diagrama de interacción y cumple. Si es mayor que 1, está fuera. Entonces esto estamos viendo que es 0,85, con lo cual está dentro, cerca del límite, con lo cual se puede suponer que está bien armado. Eso es. Se podría comprobar también a fisuración, a cortante. Hoy también tenemos diseño de vigas y, bueno, y también de lo mismo para placas. Como hemos visto, se puede aplicar el pretensado en elementos vigas, sólidos y placas. Hemos empezado mostrando un modelo más sencillo, que es un modelo de elástico lineal, como estamos viendo aquí, con cargas de pretensado que se combinan y se chequean por norma. En el otro extremo de las utilidades de CivilFEM está hacer todo lo contrario, un modelo totalmente no lineal. Entonces, en el que podamos representar las fisuras y con un modelo de hormigón no lineal. Entonces, este modelo va a ser exactamente el mismo, la misma viga con las mismas geometrías, pero en vez de modelizarlo con elementos viga, lo vamos a modelizar con elementos sólidos. Estos elementos sólidos para el hormigón van a tener un comportamiento de hormigón no lineal. El hormigón no lineal tiene este comportamiento, este gráfico que se ve aquí, trabaja en tensiones principales, con lo cual analiza la fisura en cualquier dirección y va a tener una primera rama elástica a compresión, que es esta parte inferior de aquí. A compresión va a tener un endurecimiento isotrópico en el que va hasta llegar a una deformación máxima a compresión, en el que suponemos la rotura por compresión, crashing, y también en el comportamiento de atracción, que es en el lado izquierdo, cuando lleguemos a una tensión de fisuración, el modelo va a seguir una recta en el que va a tener un módulo de relajación, hasta que, debido a ese módulo de relajación, la tensión llegue a 0 y ya ese elemento atracción no tenga ninguna resistencia a fisuración. Entonces, si pasamos a analizar el modelo, este es el segundo modelo que tenemos preparado. Como hemos visto, está todo con elementos sólidos. Aquí tenemos que es un mallado muy fino y cada uno de estos es un elemento sólido. Entonces, para él, el material que tenemos es el del hormigón, que como podemos ver aquí, hemos definido un comportamiento tanto a fisuración como también a rotura por compresión, con una deformación máxima compresión y un módulo de relajación, que en este caso, bueno, estamos utilizando tensiones americanas también, tiene este valor que es un poco menor de 10 veces el módulo de elasticidad. Y también tenemos el valor de la retención a cortante, que es el cortante que se transfiere a través de la fisura, que hemos definido un 10%. Entonces, bueno, estas propiedades son para el hormigón. Si ocultamos el hormigón y pintamos el resto de los elementos que están definidos, podemos ver primero las armaduras. En el modelo anterior, si volvemos al modelo de viga, si pintamos la sección, tenemos aquí la sección, hemos visto que tenemos definido aquí 5 Fi 25. Entonces, hemos modelizado para el modelo sólido lo mismo, 5,25. Podemos pintarlo con el espesor y estas son las armaduras que hemos modelizado. Si nos fijamos en el material que hemos modelizado, que es el material FI 60.000, le hemos dado también un tipo de comportamiento plástico bilineal y esta es la curva que va a seguir. Entonces, tiene un comportamiento del acero. Y lo mismo para la parte de las vainas y los tendones. Las vainas las hemos modelizado también con elementos viga, las voy a representar aquí,
y también con su espesor. Entonces podemos ver que son unas secciones de viga tubulares. Bueno, no sé, para que sea más fácil voy a ocultar la armadura pasiva. Y bueno, aquí tenemos, estas son las vainas y que son unas secciones tubulares. Podemos verlo aquí en las secciones, que es una sección tubular. Y para las armaduras activas, pues también las hemos modelizado con unos elementos cable. Entonces los tendones están aquí y bueno, estos son los tendones que irían por dentro, también lo podemos pintar con el espesor y entonces esta es la sección de los tendones. Hemos puesto la misma sección para los tendones. La particularidad de este modelo es que los tendones van por dentro de las vainas con elementos de contacto, con lo cual tenemos contactos entre, como podemos ver aquí, entre el casing, que lo hemos llamado, que es la vaina y el tendón. Entonces tenemos 3 contactos no lineales con fricción, con un coeficiente de fricción que hemos definido, 0,6, y entre la vaina y los tendones. Con lo cual, si represento todo el modelo, tenemos, como hemos visto, los elementos sólidos para el hormigón, 5 barras de acero pasivo, en el que estamos viendo que no coincide en la malla entre el acero pasivo y el hormigón. Entonces, para hacer que trabajen solidariamente, lo que hemos hecho ha sido utilizar una utilidad de CivilFEM que es la insertion, se llama, que es insertar un elemento dentro de otro. Tenemos aquí, vemos que el host, el huésped, en este caso es la viga de hormigón, que son elementos sólidos, el elemento estructural viga. Y dentro va insertado las barras. De esta forma trabajan solidariamente. De la misma forma hemos hecho con las vainas. Así que las vainas van solidariamente dentro del hormigón y el tendón por dentro con fricción. Tras eso, en vez de modelizar los anclajes, lo que hemos hecho, para simplificar, es unas uniones rígidas que podemos pintar aquí. Tenemos 3 uniones rígidas a cada lado, en los que tenemos el nudo maestro, que es el nudo del tendón, que está rígidamente unido al resto de nodos alrededor en el área del anclaje. Entonces, bueno, con esto hemos resuelto, con todo el modelo completamente no lineal, hemos resuelto estos casos de carga. El primero es a peso propio, hay que resolver por peso propio solo el hormigón biapoyado. Si cargamos esos resultados, vamos a ver, al ser no lineal, tiene muchos substeps que ha ido hasta converger, el que va dividiendo la carga. El primer resultado que tenemos es a peso propio, que vamos a ver, lo está cargando, es un modelo con muchos elementos, y si pintamos los desplazamientos verticales en Z en milímetros, por ejemplo, lo pintamos y estamos viendo que bajo peso propio tenemos una deformada. Bueno, pintamos así. Voy a pintar solo el hormigón dentro de los elementos estructurales para representar todo más fácil y más rápido. Entonces borro todo y represento solo los elementos sólidos. Y con la deformada. Entonces, bueno, esta es la deformada de peso propio. Tras eso aplicamos el pretensado, con lo cual el pretensado va a generar el movimiento opuesto. Si cargamos el resultado al final del pretensado y lo pintamos, vemos que al pretensar pues había disminuido con el peso propio 2,24 milímetros y ahora al cargar el resultado del pretensado vemos que tiene un desplazamiento vertical de casi 4 milímetros. Y vemos también, bueno, cierta deformación donde los anclajes. Podemos pintar también, como es un hormigón no lineal, podemos pintar resultados de posibles aplastamiento por compresión o también de fisuración a lo largo del pretensado. Entonces, resultados de fisuración, podemos ver que en este caso, bueno, pues tenemos cierta fisuración
no se puede, bueno, concentrada un poquillo en torno a los anclajes inferiores. Si modificamos aquí el resultado, un poquillo lo disminuimos para que sea más fácil pintarlo y se aprecie mejor. Bueno, vemos que tenemos cierta fisuración en la unión entre el ala y el alma y donde los anclajes. Pues necesitaríamos definir ahí mayor armadura. Entonces, bueno, tras esto hemos aplicado una sobrecarga y primero hemos aplicado la sobrecarga de dos fases. Una primera fase en la que aplicamos la sobrecarga con las cargas sin mayorar, es decir, esta sobrecarga donde está la carga de la gravedad, la sobrecarga lineal y el pretensado. La sobrecarga lineal es la misma sobrecarga que hemos aplicado en el modelo de la viga, de elemento viga, pero sin mayorar estos resultados. Entonces, bueno, vemos que con esa carga tenemos aquí, vemos que, bueno, tenemos, si pintamos fisuración, por ejemplo, que está la barra de progreso en el que está leyendo los resultados. Al ser un modelo con muchos elementos, necesita un poquillo de tiempo. Si pintamos, por ejemplo, la fisuración, en este caso en I, que va a ser la fisuración que podamos tener en la parte inferior, vemos que apenas tiene fisuración. Vamos a disminuir un poco el rango. Entonces, de la fisuración, a ver si somos capaces de apreciar algún valor de fisuración en la parte inferior, porque el valor mayor es el que hemos generado al aplicar el pretensado. Entonces, eso no nos permite, ese rango alto no nos permite ver posible fisuración en la base. Bueno, vemos que aquí en la base algo de fisuración tiene, pero la deformación es muy pequeña por fisuración. Vamos a ampliarlo un poquillo y pues tendríamos, para poderla apreciar mejor, bueno, vemos que tiene algo de fisuración repartida en la parte inferior, pero prácticamente despreciable. Y luego el último load step, el último caso de carga que hemos resuelto es incrementando las cargas, la sobrecarga 3 veces. Entonces, en esta podemos pintar, podemos ver los resultados cuando hemos incrementado la carga 3 veces la carga que teníamos. Entonces aquí, pues si pintamos la fisuración, voy a modificar el rango porque para que lo pinte automáticamente los valores que máximo y mínimo. Entonces podemos ver que aquí tenemos una fisuración, voy a pintarlo sin deformada para que me sea más fácil apreciarlo. Vemos que tenemos una fisuración ya bastante grande y además pues, corresponde con la fisuración del hormigón, que es una fisuración vertical, unas fisuras en el centro y luego, según se acerca a los apoyos, en 45 grados. Bueno, vemos que ya está bastante fisurado para estas cargas y bueno, pues vamos a pintar también, vamos a representar, aparte de que está bastante fisurado, la plastificación en las armaduras. Entonces, si representamos la armadura pasiva, en este caso, representamos la armadura pasiva, aquí tenemos, y vamos a pintar, por ejemplo, entre los resultados, la deformación plástica equivalente. A ver si ha plastificado. Entonces, bueno, vemos que sí, lo estamos pintando en el espesor, con lo cual es difícil apreciarlo. Vemos que sí que tenemos plastificación, lo podemos pintar en modo línea. Entonces, en modo línea vemos que, bueno, sí, tenemos aquí los elementos estos fisurados, o sea, plastificados, perdón, que esto es el acero. Entonces, bueno, si vemos este elemento, que es el elemento número 58.500, si pintamos la evaluación de la plastificación respecto a la carga, vamos a cargar los resultados y vamos a cargar los resultados del incremento de la carga que hemos tenido desde aquí hasta aquí, en el que hemos ido incrementando la carga por encima de la combinación de cargas que teníamos. Vamos a pintar resultados de elemento en elemento 58.500 y vamos a pintar deformación plástica equivalente. Perdón, esto es
perdón, aquí no me ha cogido, que es element results, resultados de elemento, y aquí si no lo creamos otra vez. Sí, espera, vamos a volver a coger los archivos. Vamos a añadir también los archivos en el que aplicamos las cargas hasta llegar hasta estos valores. Sí, están cargando, entonces hay que dejar que carguen los archivos. Y ahora añadimos este resultado, que es el elemento. Y ahora añadimos el elemento 58.500 y deformada plástica. Si no, elimínalo otra vez y lo creas. Bueno. Porque esta es tan tiny. Primero. Ahora que este elemento no tiene... Joder, su puta madre. Tenemos que parar y luego vemos qué hacemos. ¿Qué civil femenino hemos abierto aquí? La comercial. Ya está, ya lo conseguí. Vamos luego a empalmar y lo vemos. Vemos que el elemento que tiene mayor plasticidad es el 58.500, entonces si pintamos esos resultados, vamos a pintar los últimos incrementos para no pintar toda la variación. Si pintamos esos incrementos, vamos a pintarlos frente a la carga. Entonces, bueno, nuestros primeros resultados de este elemento 58.500, vamos a pintar
en este caso, la deformación plástica equivalente. Entonces, si pintamos este resultado frente al tiempo, vemos aquí que para un tiempo de pues 828 segundos es cuando empieza a plastificar. En nuestro caso lo que hemos hecho ha sido igualar el tiempo a la carga, es decir, nosotros estamos resolviendo para una carga máxima de 1200, entonces en este caso, como el tiempo equivale a la carga para el que empieza a plastificar es 827. Las unidades, bueno, estamos utilizando libras por pulgada. Entonces, para este valor vemos que es cuando empieza a plastificar el modelo y cuando ya dejaría de cumplir. Si igualamos si intentamos ver estos resultados en el modelo que hemos chequeado por norma, para comprobar estos valores, viniendo a este modelo de viga, es el modelo de viga que ha enseñado Luis antes, y entonces lo que hemos hecho es utilizar la misma combinación de cargas en el que hemos introducido el pretensado sin ningún tipo de factor, la gravedad sin ningún tipo de factor y luego una presión lineal en el que hemos metido el mismo valor que estamos obteniendo, 827. Entonces, con estos valores hemos aplicado esta combinación de cargas con el pretensado, el modelo de vigas de Luis y hemos resuelto. Entonces, cargando ese resultado, en ese resultado lo chequeamos por norma. Entonces, aplicando aquí chequeo de hormigón pretensado, está chequeo para hormigón armado y hormigón pretensado. Entonces, tras chequear en el plano correspondiente, cargando esos resultados de chequeo, los tenemos aquí, abrimos y vemos, por ejemplo, el criterio total. Estamos viendo que el criterio total en este caso para esas cargas es de 1,09, prácticamente 1, con lo cual estamos viendo que el modelo no lineal, con todo tipo de no linealidades, pues cuadra y es el mismo resultado prácticamente que el del chequeo por norma. Esto es debido a que el chequeo por norma de CILFEM lo está haciendo utilizando los diagramas del material del hormigón, el parabólico rectangular, muy similar a los que se utilizan en el modelo no lineal, sin resistencia a tracción, con lo cual, aunque los esfuerzos estén calculados de forma elástica lineal, pues el diagrama de interacción te da unos resultados similares a los no lineales. Muy bien, pues después de esta explicación que ha dado Román sobre la no linealidad del hormigón pretensado, bueno, podemos ver una captura aquí bastante interesante de la fisuración que ha salido en la viga, tanto a flexión como a cortante hacia los apoyos. Bien, pues pasaríamos al siguiente modelo, que es un puente con doble viga artesa, unido con prelosa, y que tiene tendones parabólicos siguiendo la ley de deflectores. Son 3 vanos de 31,3 metros de longitud y un ancho de 14 metros, en el que, perdón, vamos a ver el modelo. Aquí tendríamos el modelo. Son modelos. Voy a borrar todo él y vamos a crearlo desde el principio. Bueno, podemos ver, en primer lugar, cómo sería el trazado de los tendones. Los tendones los hemos creado como se ha comentado anteriormente y sería la ejecución, bueno, primero las cimentaciones y las pilas, en este caso son elementos sólidos. Posteriormente se colocan los neoprenos, tanto en los estribos, que no están discretizados, pero sí en las pilas, pero los neoprenos están discretizados con material genérico, con un coeficiente de Poisson y módulo de elasticidad longitudinal. Posteriormente, la losa de fondo. No, el proceso constructivo, evidentemente, sería vano a vano, pero aquí estamos dibujando los elementos estructurales, que son elementos SEL. En los neoprenos, se me ha olvidado comentarlo, contactan en las pilas con contactos con fricción, con contactos tipo touching entre el fondo de la viga y el neopreno, y entre el neopreno y la pila, para que así la pila no se lleve todos los esfuerzos horizontales, se los lleve el neopreno y así reduce esos esfuerzos sobre la misma. Bien, después de la losa de fondo vendrían los hastiales. Todo esto ya son elementos SEL. Vemos cómo los tendones atraviesan, siguiendo la ley de deflectores, tanto los hastiales como la siguiente fase, que sería la parte top de la viga artesa. Vemos los tendones aquí.
Sería un tendón por cada lateral y luego 3 tendones en la losa de fondo. Y por último, ya iríamos a la parte superior a las pelosas. Las cargas que se han utilizado, bueno, podríamos ver la generación de los... Aquí están cada uno de las cargas que se han utilizado. Son postpesados, anclando primero el anclaje activo en la parte inicial de la viga, en los estribos, y cubriría todo el vano, hasta la riostra que vendría. Se me ha olvidado comentar anteriormente que también se han diseñado, bueno, se han discretizado los diafragmas, que se rigidizan tanto en los apoyos en los estribos como en la zona de las pilas, y que evidentemente se llevan bastante esfuerzo. Bien, y como decía anteriormente, pues se han creado cada una de estas cargas pretensadas. Podemos ver aquí pues los acortamientos a los que, las pérdidas elásticas y diferidas a las que se han sometido cada uno de los tendones, y vamos a ver las cargas. Aquí podemos ver que está sometido a peso propio y unas cargas distribuidas, y también hemos incluido una carga de tráfico pesado que se sitúa en el vano central. Aquí estaría la carga, y luego la sobrecarga de uso de 1 tonelada metro cuadrado a lo largo de toda la prelosa. Bueno, en este sería la central, y tendríamos por cada carril virtual que define la normativa, la IAP 2011, tendríamos diferentes sobrecargas de uso. Bien, resolveríamos. Por ejemplo, hemos utilizado a peso propio con pretensado, luego a peso propio con pretensado y sobrecarga. Cogemos esta, que es la más desfavorable. Cargamos el archivo de resultados. Y pintamos desplazamientos, por ejemplo, verticales. Aquí tendríamos los desplazamientos verticales. Está muy escalado, sí. La escala es 200 y pico, pues, pero si nos fijamos en el valor, pues es, en este caso, estamos hablando de 2 centímetros, más o menos, el desplazamiento máximo. Bien, aquí lo que se podría hacer es un diseño. Tenemos estos métodos para calcular el armado pasivo que necesitaría esta estructura. Utilizaríamos el de las direcciones ortogonales para que considere el pretensado. Así obtendríamos nuestro archivo CRCF correspondiente. Y aquí, lógicamente, vamos a tener resultados de cuantías de armaduras, tanto en la cara superior como la inferior, en dirección X e Y, en centímetros cuadrados por metro. Podemos pintar y modificar las unidades que queramos en cualquier momento, porque si el FEM tiene una utilidad de modificar las unidades y hacerlas todas consistentes, entonces en cada momento podemos introducir o leer los resultados que queramos en las unidades que queramos, sin ningún tipo de problema. Lógicamente, en la zona central, o sea, la zona de los apoyos, es donde se nos concentrarán mayores tensiones, pero si, por ejemplo, cogemos exclusivamente y calculamos, bueno, podemos reducir el rango de escala, ponemos en vez de a 410 porque está muy concentrado en las zonas de los anclajes activos. Ahí se necesita la zona de trompetas muchísima armadura pasiva, pero reducimos, y aquí podemos ir viendo dónde se podrían concentrar las armaduras pasivas. Esto sería para la armadura superior en dirección X, la inferior
Sí, estamos viendo que salen valores concentrados donde los anclajes del pretensado, pero luego bajando el rango vemos que podemos apreciar, bajándolo un poquillo más, podemos apreciar la armadura en el resto de los elementos shell distribuidas a lo largo de todo el tablero. De todo el tablero. Bien. Ahora iríamos al proceso constructivo, que sería el siguiente modelo. Lo que se ha hecho para el proceso constructivo es que cada material tiene un tiempo de activación y desactivación. En este caso, como se ha explicado antes, tendríamos para la cimentación, que nace con un tiempo de activación 0. Para las pilas, a los 25 días se activarían. Así lo mismo para los neoprenos, para la armadura pasiva y para lo importante, hormigonado, y para la armadura activa, que son 120 días. En CivilFEM, el proceso constructivo, activación y desactivación de elementos, funciona dando una edad del material. Entonces, definimos la edad de activación y desactivación del material, y lo que hace CivilFEM son activar y desactivar los elementos que todavía no tengan ese material activo, pero si hemos modelizado, por ejemplo, elementos viga en los que tenemos un material que tiene una viga mixta, por ejemplo, que tenga dos materiales, CivilFEM recalcula las propiedades mecánicas teniendo en cuenta la parte activa de la sección. Y también, luego, si ya esa sección está activada, pero estamos resolviendo para diferentes días, también CivilFEM actualiza las propiedades del material. Es decir, tiene en cuenta que son materiales dependientes del tiempo y va incrementando su rigidez a lo largo del tiempo. Incluso se puede utilizar la opción de configuración para proceso constructivo, en el que se podría hacer que naciesen ya la estructura sobre geometría ya deformada o sobre elementos estructurales que han sido ya previamente deformados y nazcan a raíz de ellos. Bien, en este caso se ha hecho, como se ha comentado, un proceso constructivo y, bueno, vamos a ver a través del vídeo que se ha llevado a cabo Veríamos en los desplazamientos verticales, aquí se iría por vano. Primero, vamos a empezar de nuevo. La cimentación, las pilas, los neoprenos, vano hormigonado, pretensado, vano hormigonado, pretensado, vano hormigonado, se pretensa y se coloca finalmente la prelosa. Vemos que los desplazamientos máximos pues alcanzan unos 3 centímetros en la fase final. Y como al pretensar pasamos de 34 centímetros que tendríamos con el tablero sin pretensar a 21, es decir, pues reduciríamos posiblemente un 40% la flecha a la que disponemos, la flecha disponible. Bien. Ahora iríamos al siguiente, sería el tercer caso de estudio, que sería una losa de cimentación. En este caso, como os he dicho anteriormente, sería un elemento estructural shell y sería un diseño por código, tanto para una armadura, una losa con postesado y una losa sin postesado. Y se analizaría las cuantías de armadura pasiva que exige cada una de ellas. Bien, vamos a los modelos. Aquí estaría el modelo shell, que consiste en una losa rectangular sometida a unas cargas debido a las columnas de un edificio. Lógicamente, en esas zonas es donde el trazado del tendón tiene que ser lo más cóncavo posible para intentar levantar y hacer frente y reacción a esas cargas verticales. El espesor del elemento shell en este caso pues de 12,5 pulgadas, que en centímetros vienen a ser unos 31,75 centímetros. Bien, el pretensado... Este es el modelo sin pretensar. Y entonces lo que hemos hecho es el mismo modelo sin pretensar y pretensado, y lo que hemos hecho es calcular la armadura necesaria en un modelo y otro. Entonces, si cargamos los resultados de la armadura, bueno, primero los resultados tras resolver con estas cargas, y luego lo cargaríamos y diseñaríamos para calcular la cuantía de armado. También por el método de las direcciones ortogonales, y veríamos en la dirección, por ejemplo, en la dirección X en bottom, vamos a ponerlo en centímetros cuadrados por metro, en la parte inferior, que sin el pretensado necesitaríamos 26,23 centímetros cuadrados por metro en la dirección X bottom. Vamos a ir a la Y bottom y más o menos la misma magnitud, unos 26,23 centímetros. Antes habría que decir que esta losa se ha apoyado, es como un modelo Winkler con unos muelles
aquí está. Y se ha restringido tanto en X como en Y como en Z, un coeficiente balasto de unas 500 toneladas metro cúbico. Bien, si vamos al modelo en el que sí que existe pretensado, o en este caso postesado, como vemos aquí, sí que las cargas aquí sí que vemos el trazado de los tendones. Bien, si hacemos lo mismo, cargamos el archivo de resultado, bueno, con la combinación de carga, la misma combinación de carga que teníamos anteriormente. Estamos pintando los tendones en una única dirección, pero tenemos dos familias de tendones en una dirección y en otra. Tenemos la dirección X y en Y. Sí, lo podemos ver claramente en el dibujo que tenemos aquí representado. Ajá. Entonces, bueno, podemos ver que, con esta armadura hemos hecho armadura activa, hemos hecho el mismo procedimiento de aplicar las cargas con las cargas del pretensado y diseñar. Eso. Y antes teníamos, como he visto, teníamos 26,23 tanto en la dirección X como en la dirección Y. Para la cuantía en X y en Y, en bottom, en la parte inferior, la cara inferior de la losa. Vamos a ir ahora al modelo. Aquí tendríamos en la dirección, como hemos dicho, X e Y. Si mostramos resultados del diseño. Por eso tenemos que pintar la losa. En centímetros cuadrados por metro y, habíamos dicho, en X bottom, en centímetros cuadrados por metro y en Y bottom, en la cara inferior. Bueno, estamos viendo que si ponemos el ratón encima de los resultados, vemos que es 0 en toda la losa de cimentación. Entonces, no tenemos, debido a la compresión que ejerce el pretensado, no necesitamos armadura en ninguna parte de la losa, excepto en los extremos donde, debido al anclaje, necesitamos armadura debido al anclaje de los tendones que ejercen mayores tensiones. Y lo mismo si pintamos la armadura en el otro sentido. En Y bottom ahí. Eso, pues tendríamos una cuantía pues, muy reducida en comparación con la que obtendríamos cuando pretensamos la losa. Se podría haber hecho lo mismo incluso para la reducción de los cantos, del espesor de la losa. Y bueno, como último ejemplo vamos a ver un depósito de gas natural licuado. En este depósito es un depósito de grandes dimensiones, tiene unos 90 metros de diámetro y tiene dos familias de tendones, unos verticales y otros circunferenciales. Estos circunferenciales tienen una mayor densidad en la parte inferior y es por 3 tramos donde la distancia va aumentando entre tendones. Estos tendones circunferenciales, no se puede apreciar en este dibujo, pero está formado cada circunferencia por 2 tendones. Si vamos al modelo lo podemos apreciar más fácilmente. Aquí tenemos el modelo, vemos que tiene unos refuerzos, unas columnas para el anclaje de los tendones. Entonces, los tendones circunferenciales, lo pintamos eliminando la losa, vemos que tendríamos dos familias de tendones circunferenciales, unos irían recorriendo 180 grados desde una zona hasta otra, hasta la opuesta, con un tendón opuesto en la otra dirección, y luego los tendones siguientes, en la altura siguiente, en vez de irían girados 90 grados respecto a este, y entonces irían desde este hasta el lado opuesto. Que en el lado opuesto no lo tengo pintado ahora, lo voy a pintar, que lo he borrado. Entonces tendríamos, pues eso, una familia de los tendones circunferenciales que irían girándose 90 grados con la altitud. Entonces, bueno, pues tenemos unas cargas interiores, las cargas de pretensado y pues exactamente igual que hemos hecho en otros modelos, estas cargas se resolverían, haríamos la combinación y calcularíamos el armado. También podríamos representar el proceso constructivo. Bueno, esto es uno de los resultados y serían pues exactamente los mismos procedimientos. Como bueno, nos quedamos sin tiempo, tampoco vamos a enseñar mucho más, que es un poco similar a los otros ejemplos. Entonces,
Bueno, como podemos ver, las utilidades de CivilFEM son muy amplias para el pretensado, el modelado del hormigón pretensado. Estas utilidades, como mediante fuerzas equivalentes y presiones equivalentes al modelo de elementos finitos, se puede aplicar a todo tipo de elementos finitos, a elementos viga, elementos shell y elementos sólidos. Para definir este pretensado se hace de forma fácil, primero seleccionando los materiales de una librería de materiales, definición gráfica de forma sencilla, utilizando las líneas, parábolas que se definan mediante las utilidades de CAD que tiene el software. CivilFEM calcula de forma automática las pérdidas a largo y corto plazo. Estas pérdidas son editables, el usuario las puede modificar. Tras tener en cuenta estas pérdidas, se aplican al modelo y, mediante fuerzas equivalentes, las fuerzas de pretensado, y que se pueden combinar con otras cargas y diseñar por norma tanto a axil y a flexión compuesta como a cortante, y también comprobar la fisuración. Y además, como hemos visto, estos tendones, en el que los definimos mediante un material, estos materiales del tendón pueden tener una edad de activación para tener en cuenta el proceso constructivo. Y en un primer forma de calcular con todo este procedimiento, pero también se puede aplicar a cálculos avanzados no lineales, como hemos visto anteriormente. Por tanto, las aplicaciones es unas aplicaciones muy amplias para prácticamente cualquier tipo de estructura dentro de la ingeniería civil, como puede ser puentes, silos y tanques, estadios, edificios de contención nuclear, losas y, bueno, cualquier tipo de estructura hechos con shell, beam o sólidos. Y además, bueno, pues si utilizamos las utilidades no lineales, en las que ya se pueden definir más, modelizar más a fondo, podemos sacar otro tipo además de resultados, como puedan ser las curvas de capacidad para análisis tipo pushover, analizar análisis de fallo o análisis forénsico, también para investigación y desarrollo. Y, bueno, pues también se puede utilizar en regiones D, donde el chequeo por norma no se adapta al comportamiento, o hormigones masa, donde hormigones, zonas donde la estructura no se comporta ni como viga ni como losa, y se puede aplicar este hormigón no lineal para obtener más detalle. Bueno, si tenéis más dudas o que requerís más información, nos podéis escribir al departamento comercial, tanto a Cristina Rodríguez como a Eduardo García, que estos son sus emails, también a la cuenta de soporte de CivilFEM. Y también deciros que si queréis, también tenemos disponibles cursos para aprender más sobre elementos finitos. Tenemos una serie de cursos cortos más enfocados a la práctica, que se realizan tanto con CivilFEM como con otros softwares, que es el CAEC Center. Y también tenemos un máster junto con la UNED, un máster en elementos finitos, que, bueno, si abrimos la página web, esta es nuestra página web de CivilFEM, en el que aquí también podéis encontrar información sobre próximos webinars y, bueno, más información sobre el software. El ICAEC Center para cursos cortos, tenemos una serie de cursos de introducción a los elementos finitos, con diferentes softwares, Patran, Nastran, CivilFEM, y también otros tipos de cursos dinámico, no lineal y especializados. Hay una serie de cursos cortos en los que os podéis apuntar, y también el máster de elementos finitos junto con la UNED, que también se dan las prácticas tanto con los productos de MSC Software y CivilFEM como con la familia de ANSYS. Pues, bueno, dicho esto, gracias por vuestra atención y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Venga, gracias, adiós. Gracias.